Buen día, hermanos y hermanas de Eternidad en el Corazón, amigos, amigas. Damos gracias a Dios un día más. ¿Sí? Tomo un momentito antes de entrar en una tarea para poder compartir una vez más, ¿cierto? Este Evangelio de Lucas, ¿cierto? Una de las cosas que el Espíritu Santo podía describir a mi corazón, así como lo puede hacer con el corazón de todos sus hijos, ¿cierto? Tener una mirada sobre el Rey de Reyes, caminando en esta hermosa tierra de Palestina, tierra rica y divina, donde nació Jesús. Así, no me acuerdo mucho, pero había una letra que cantaba en algún momento, en algún coro, que le cantábamos al Señor, ¿cierto? En estas calles que caminaba el Rey, mostrando, ¿cierto?, su sabiduría, su gloria, su poder, y el Espíritu Santo manifestándose a través de él, ¿cierto? Y tenemos que estar muy bien informados que este hombre, Jesús, vino a reinar la tierra, vino a reinar con su poder, con su señorío, ¿cierto? Y en eso estamos abocados a que Él nos aclare un poco esta mirada que tenemos, ¿cierto? Y vamos a ver en este transcurso del relato algunas cosas que el Señor obraba poderosamente, ¿no? Y siempre nos acordamos de Isaías 53 como una de las palabras, ¿no?, que es muy ilustrativa de este hombre, Jesucristo, ¿sí? Y bueno, y el reino, su gobierno, el reino de los cielos, el reino de Dios, que va a ser acá en la tierra, sin ninguna duda. Esa nueva Jerusalén va a descender del cielo ¿a dónde? A la tierra. Es algo que no se puede negar, ¿sí? Y la tierra dice que va a ser cambiada, dice que va a ser transformada, ¿sí? Siempre mirando hacia ese tiempo de una forma ya muy, muy, muy cercano. Pero nosotros, la iglesia, tenemos la gran posibilidad, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, ser parte, ¿cierto?, sin ninguna duda, de todo esto que se está avecinando, de todo esto que ya está aconteciendo, primeramente en nuestros corazones, ¿cierto? Estamos viendo y estamos palpando con todo nuestro sentido esta realidad, ¿sí?, a través del poder de Dios expandiéndose en su pueblo, diferentes regiones, diferentes lugares, ¿cierto? Se está pregonando esta gracia que se llama Jesús, y Dios está obrando en lugares. He tenido la grata noticia en lugares que nadie puede entrar. Hay lugares en la tierra, hay contados lugares en la tierra, alrededor de 10 o un poquito más, que son lugares todavía donde las dificultades son extremas para entrar a esas comunidades, pequeñas comunidades que están en esas latitudes, ¿cierto? Y verdaderamente es asombroso que hoy en día, con toda la tecnología que hay y todos los lugares, ¿cierto?, hay lugares en la tierra todavía que no pueden ser, que no se puede llegar de una forma fácil, de una forma y bueno, hasta ahí hay algunos misioneros que han ido
¿cierto? Y han llevado su verdad, ¿sí? Han llevado su palabra, ¿cierto? A vidas que hoy en día todavía tienen una conducta, por ejemplo, son bígamos, ¿cierto? Por decirte algunas cosas que he visto, pero sin embargo, ¿cierto? Se le ha implantado la palabra de fe y hay que esperar de que el Espíritu Santo, así como lo hizo con nosotros a través del tiempo, entre en ese proceso, ¿cierto? Que eso atañe al Señor, eso atañe al Señor. Podemos mirar diferentes culturas, diferentes formas de vida, que por ahí no aceptamos algunas cosas, algunas cuestiones, pero hay que dejar que Dios obre, ¿cierto? Lugares donde se practica o se practicaba el canibalismo, donde algunos misioneros fueron víctimas de este canibalismo. Sin embargo, ahí está prosperando la palabra del Señor. En ese momento, ¿cierto? Si tomamos en cuenta, hoy muchos tal vez criticarían estas cosas, ¿cierto? Y lógicamente que uno no acepta algunas conductas en estas culturas, ¿no? Pero gloria a Dios por esos valientes y esas valientes que están en esos lugares, que están permaneciendo, hermano. Es algo verdaderamente, me conmovía mucho estas cosas, ¿sí? Me conmovía mucho estas cosas, ¿cierto? Por eso poder aportar un granito de arena en cuanto a poder hablar y poder ser instruido en el Señor. Vendrá tiempo, ¿cierto?, de un reino poderoso, de un reino asombroso, extraordinario en nuestras vidas. En nuestra vida no, en el mundo, ya en nuestra vida eso ya está, ¿cierto? Bueno, ahora nosotros estamos en este proceso glorioso de conocer la voluntad de Dios y reconocer que Él reina. Él reina, amado. Él reina. Él en medio de sus juicios siempre tuvo misericordia, ¿cierto? Siempre tuvo misericordia, siempre tuvo un balance. Si no, hoy la tierra no existiría, el género humano no existiría. En medio de sus juicios, a través de la historia, a través de los tiempos, ¿cierto? No estorbó en ninguna manera para Él manifestar: misericordia quiero. Y Él se levantaba por su pueblo, por el hombre, ¿cierto? Con el propósito de que su Salvador llegara y se cumpliese la palabra, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito acerca de este hombre Jesús. Jesús, vamos a Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Había un mover en él que era el Espíritu obraba a través del hombre, ¿cierto? A través de este Cristo Jesús. Acordémonos que Él dejó todo su poder, todo su señorío, todo lo que atañía como Dios junto con el Padre, siendo el Verbo, lo dejó todo, amado. Y ahora sí tenía que ser asistido por el Espíritu. Todo lo que Él hizo en esta tierra fue por el Espíritu Santo. Y así forjó su vida, forjó su alma siendo hombre. Por 40 días era tentado por el diablo. Y fue llevado al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Sí? Los cuales tuvo hambre. Grandes cosas. Bueno, este es el producto de hoy que estamos nosotros, hermano, sin duda. Poder hablar y poder compartir estas cosas como testigos presenciales, partícipes de su naturaleza divina. Este es el fruto de Él, somos el fruto de Él, junto con todo su pueblo a través de los tiempos. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan. Bueno, acá si vos te podés acordar, mi querido amigo, cuando Dios tienta a Eva, seduce a Eva, ¿cierto? ¿Cuál fue una de las palabras que le dijo? Ustedes pueden ser como Dios. Sí, ustedes pueden ser como Dios. Y acá tenía que venir un hombre con la misma condición de Adán, en carne. ¿Para qué? Para que toda esa autoridad que tenía Satanás, en el cual le había sido entregada, ¿cierto?, fuera arrebatada por este hombre fuerte ahora que era Cristo. Satanás, un tipo de hombre fuerte que tenía estas armas, esta autoridad. Ahora Cristo venía como hombre, como nosotros. Es el hombre más fuerte, ¿cierto? Y viene como hijo de Dios, viene como hombre, como vino Adán, ¿verdad? Inmediatamente Satanás, conociendo estas cosas, ¿no?, dice: si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, ¿qué es lo que vos podés ver acá, mi querido amigo? ¿Qué es lo que vos podés ver acá? Satanás usando las mismas artimañas que en el jardín de Edén, ¿cierto? Tentando al hombre, ¿cierto?, a lograr cosas sin Dios, sin el Señor, sin el Señor. ¿Ok? Esa era la condición. Tenía que venir un hombre igual que Adán, ¿sí?, para poder hacer lo que Dios dijo que él iba a hacer, ¿sí? Y dice: entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Vamos a hacer un poquito el diálogo de Génesis. Génesis 3. Es muy sencillo, ¿no? Cuando uno tiene un pequeño panorama así, ¿cierto? Mirá. Con que Dios, Génesis 3, verso 1, en el diálogo dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Conocía muy bien, amado. Yo a veces escucho predicadores que dicen que no conocía a Eva, ¿cierto?, lo que Dios había hablado. Y gran parte Adán se lo había compartido a Eva, porque acá dice Eva, dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Era consciente. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, acá está el diálogo que yo le digo, ¿no? Le dijo: si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. ¿Qué fue lo que dijo? No comeréis de él, ni le tocaréis para que no. Entonces la serpiente dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Una de las maldiciones es el conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? El hombre conocía lo bueno, pero no conocía esta condición del bien y del mal, ¿cierto?, según el enemigo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y entonces, bueno, después Jehová Dios habló, ¿no? Y
pasó todo lo que pasó. Bueno, acá Cristo, ¿cierto? Satanás le hace sutilmente una invitación también. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Una de las condiciones, ¿cuál era? Que él tenía que venir como hombre. No podía activar en ningún momento su poder, su señorío, ¿cierto? Para pasar esta batalla en la cual estaba él, contra el enemigo, en el desierto. Él se entregó a esta, dispuso en su corazón pelear esta batalla que el hombre había perdido con Satanás. Y consecuencia de eso, el mundo entero cayó en una maldición y cayó en la muerte. ¿Ok? Entonces Cristo, ¿qué vino a hacer? Vino a cumplir esta parte que Adán no pudo cumplir, ¿cierto? Si Adán hubiera rechazado esta invitación de Eva, ¿cierto? En su momento en el jardín de Edén, él hubiera redimido, por ser cabeza, él hubiera redimido a Eva, ¿cierto? Por tanto, el pecado hubiera sido perdonado, ¿cierto? Y Satanás hubiera sido vencido para siempre. ¿Sí? Y hoy estaría el reino de Dios, con Adán y Eva multiplicándose, sojuzgando la tierra, todos los mandamientos que se dio en el Génesis. Pero ¿qué pasa? Ese plan fue abortado. Entonces viene Cristo, el segundo Adán, ¿cierto? El segundo Adán, ¿cierto? Y vino con un espíritu, el Espíritu Santo, ¿sí? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Él en todo tiempo comenzó a redimir, amado, a redimir. A través de sus palabras, él empezó a poner los principios eternos para su iglesia y para todos aquellos que creen, que van a creer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Acá pone un fundamento, la palabra de Dios, la expresión de Dios, ¿sí? La expresión de Dios, el consejo de Dios, ¿sí? Lo que Dios dice. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién entregó eso? A Satanás, Adán, ¿sí? Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postraro me adorares, todos serán tuyos, ¿sí? Increíble, amado. Acá Satanás le estaba entregando todas las cosas. Aquí Cristo era invitado a no sufrir en la cruz, no tener que pasar todo ese sufrimiento para conseguir, en este caso, el reino. A lo cual toda la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, muchos van a decir, ¿qué es lo más importante de la Escritura? La salvación del hombre. No, es el reino de Dios. Es Él reinando totalmente sobre toda la tierra. Que su reino visible aquí en la tierra, ¿cierto?, sea una realidad. ¿Sí? Y él le dijo, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, ¿cierto? Fue un desierto no espiritual, fue un monte no espiritual, fue un lugar específico en la tierra donde
Había un desierto y había un monte donde el diablo habla con Jesús y le dice, todo esto te voy a dar. Que el cielo es de Cristo, de todo. O sea, Él está por encima de todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Él vino a recuperar lo que se había perdido, mi amigo. ¿Cierto? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cierto? En todo momento fue tentado para que Jesús, ¿cierto?, actuara con su poder y su deidad. ¿Cierto? ¿Te acordás cuando Jesucristo tuvo un diálogo con Poncio Pilato? Y Jesucristo le dijo, si yo orare a mi Padre, vendrían 12 legiones de ángeles en mi defensa. Mi reino no es de este mundo, dice. ¿En qué sentido que mi reino no es de este mundo? Era lo que Dios, lo que Satanás le quería entregar. No es de la estructura de este mundo, no es de la estructura bajo el conocimiento del hombre. Un reino dirigido por el hombre. ¿Cierto? Mi reino no es de este mundo, no es de esta calidad, no es de este mover, no es de este forjar, de estas herramientas que tienen hoy en día para gobernar el hombre. ¿Cierto? No es de esta estratagema que tiene para gobernar el hombre. No es de este tipo de política, mi reino. Y si Él quisiera, dice, si yo orara a mi Padre, Él me mandaría ya 12 legiones de ángeles. Pero Él no podía operar en ese poder acá, porque Él tenía que venir, la condición cuál era, Él tenía que ser como Adán. ¿Sí? Por eso dice que se hizo carne y se humilló. ¿Sí? Respondiendo Jesús, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué fue lo que fue vencida acá? Lo que no pudo vencer Adán, la tentación, la seducción de este animal llamado Satanás, ¿sí? De esta persona en la cual nació el pecado, ¿cierto? Es muy diferente a nosotros. Nosotros fuimos tentados, en él nació el pecado por causa de que de sus contrataciones, ¿qué quiere decir de sus contrataciones? Por causa de sus asignaciones, ¿cierto? En él nace el mal, por eso no puede ser perdonado Satanás. Esa es una de las cuestiones, ¿sí? En él nace el pecado. Y segundo, no puede ser perdonado porque él pecó en la eternidad. Muy diferente al tiempo, ¿no?, de los hombres. Dice que cuando él nació se prepararon los tamboriles, se prepararon, dice que era precioso, un ángel único, un querubín, de la línea de los ángeles, un querubín único en su especie. Y dice que cuando él salía, se mostraba, los demás ángeles adoraban a Dios por esta creación. Dice que era diadema de creación, era un pináculo de creación, un ícono, en el buen sentido, ¿no?
Un ícono quiere decir un logro perfecto de Dios en cuanto a la creación angélica, ¿no? Pero es un ser creado. No puede competir con Dios nunca, jamás. No tiene nada que hacer con Dios. Pero sí trajo algunos problemas grandes y una desgracia muy grande sobre el hombre, en la cual Cristo revertió para siempre, para la gloria de Dios. Y eso es lo que estamos conociendo, eso es lo que estamos despertando a través de esto de comunicar el mensaje, ¿cierto? Que seamos verdaderamente capaces de discernir estas cosas, ¿sí? Y de comunicarlas. Este ser, fue tanta la vanidad que quiso tomar el lugar de Dios, ¿cierto? Y ahí fue donde fue desechado por Dios y se convirtió en enemigo, y muchos ángeles lo siguieron. Hoy en día los ángeles pueden pecar, sí pueden pecar hoy, tranquilamente, pero con este ejemplo que tuvo Satanás, ¿cierto? Los ángeles vieron este ejemplo y no caen en esta desgracia que cayó Satanás, creerse que era algo, ¿cierto? Entonces un ser precioso, un ser verdaderamente notable dentro de los querubines, ¿sí? Alguien muy allegado al Padre, la presencia de Dios, ¿sí? Así como Adán fue lo primero que pensó en cuanto a la creación de la tierra, Satanás fue lo primero que pensó cuando él creó las huestes celestiales. Él también fue un principio de creación en el mundo espiritual, ¿sí? Ya después estaremos leyendo un poquito más sobre este ser. Bueno, este era el ser ya caído acá, ya caído. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Cierto? Fíjate vos acá, este texto dice, era glorificado por todos. Muchos creyeron que este era el Salvador. Esta también es una de las cosas que vos tenés que saber discernir dentro de las Escrituras. Si bien Israel rechazó a su Salvador, muchos israelitas lo aceptaron a él, aceptaron el plan de salvación. ¿Okay? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Acá dice, entraba la sinagoga día de reposo, ¿sí? Como era su costumbre. ¿Okay? Pablo también entraba a la sinagoga en el día de reposo, pero no ya porque esa costumbre ya había sido viejo pacto, ya había tiempo de la iglesia. Todos los días ya nosotros tenemos el día de reposo viviendo nosotros, que es Cristo, nuestro día, nuestro sol de justicia es Cristo Jesús. La senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que podemos ver la perfección, que es Cristo, ¿no? Él es nuestro día de reposo, mi querido amigo. ¿Sí? O sea, nosotros hoy no tenemos que obedecer, no es necesario, digamos, para entrar en el agrado de Dios, tenés que obedecer días. Obedecemos días por causa de que hay un acuerdo de reuniones en diferentes lugares donde se adora al Señor y se expresa, ¿cierto?, el servicio a nuestro Salvador en diferentes lugares, ¿sí? De paso, un gran saludo a toda la comunidad cristiana.
¿sí?, que están sirviendo al Señor en diferentes lugares. Dice, el Espíritu, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro y halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Y más abajo en Isaías dice, a pronunciar el día del juicio. Vamos a ver Isaías 61, amado. Fíjate vos acá, él toma un texto, hace un copy-paste, como dice, ¿no? Un copia y pega. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero fíjate que él no predicó lo que después seguía: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cierto? Y después, bueno, a ordenar a los afligidos de Sión, se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y bueno, después dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, ¿cierto? Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones, y en su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, me atavió como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Y acá viene a restaurar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se... ¿Qué vino? A Jerusalén, a Israel, como nación. Ese es uno de los propósitos de Dios en el fin de los tiempos, es que esta Jerusalén sea gobierno de todo el mundo, donde las naciones le van a servir, donde va a ser el centro de gobierno, no porque Jerusalén sea algo, sino porque en Jerusalén estará este hombre llamado Jesús, gobernando, reinando. Está hablando de esta tierra física, amado. ¿Sí? Entonces, él vino a hacer eso, pero tuvo que poner sus fundamentos. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él es el cumplimiento de toda la escritura. Cristo. Él es el cumplimiento. Ese cumplimiento ya está en nosotros. Todo lo que Él habló es un hecho en el cual nosotros comenzamos a transitarlo en el poder de Él. ¿Sí? Y comenzó a decirles, es como una configuración que uno le mete en un software a la computadora. Bueno, así es en nuestro corazón. Se va a comenzar a desplegar. Nosotros somos el ordenador. Bueno, ese es el software que está metido dentro de nosotros. Por fe y por el poder de su espíritu va a empezar a desarrollar cosas extraordinarias, ¿cierto? Como conocer su verdad, ¿sí? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me veréis, me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, ¿cierto? En tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿cierto? En su propia tierra. O sea, que ningún profeta, en este caso, es creído por el solo hecho de dar palabra en esa tierra, ¿no? Y ellos siempre pedían señales, ¿sí? Y en verdad os digo que muchas viudas había en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en la tierra, pero a ninguna de ellas fue Elías, en Israel. A ninguno de los israelitas fue Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Los sidonios, un pueblo idólatra, un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Dios se manifestó a esta viuda. Y Elías fue enviado a ese lugar, ¿te acuerdas? Esa viuda que tenía un poquito de aceite, se lo da. Y después, bueno, hay una multiplicación, bueno, estos son destellos de lo que es el reino de Dios, lo que va a ser el reino de Dios, ¿sí? ¿En cuanto a quién? En cuanto a la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Siria, una tierra que fue usada por Dios muchas veces para entrar en litigio también con su pueblo, que entraba generalmente en muchas desobediencias, y no se manifestó a ninguno de Israel. ¿A quién se manifestó? A un sirio. Por eso el Señor ama a las naciones también, ¿no? Al oír estas palabras, estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Claro, le estaba tocando la parte, ¿cierto? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba dedicada la ciudad, edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En un momento estaba siendo glorificado, y después había otra gente que, ¿cierto? Había 2 corazones. En Israel siempre había 2 corazones. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Cierto? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús reprendió diciendo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. O sea, esta gente no ignoraba a los demonios. Había manifestaciones, ¿cierto? Dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Para nuestros amigos católicos, que dicen que Pedro es, bueno, acá Pedro tenía esposa, una esposa, vivía con él. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Cierto? Ya estaba identificado ya. Cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente buscaba. Y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otra ciudad anuncie el evangelio del reino, porque el evangelio del reino, ¿sí? Porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Fíjate vos, el evangelio del reino es el mismo evangelio que se va a predicar en los últimos tiempos, ¿cierto? Donde se va a predicar de un rey que viene a reinar la tierra en su totalidad, ¿sí? Y el evangelio de Cristo para su iglesia es el mismo evangelio, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene? Viene a hacer una creación nueva. Y en cuanto a Israel, él viene a restaurar Israel, a restaurar esa nación y darle el lugar que dijo según el plan de Dios antes de los tiempos, darle el lugar que dijo, que sea luz a las naciones, donde las naciones correrán hacia ella. Eso en cuanto a nación. En cuanto al hombre, él vino a ser todo nuevo, nueva criatura. Dios no le dice a una nación nueva criatura, le dice al hombre. Por eso hay que diferenciar muchas veces, hay que prestar atención en las profecías en diferentes lugares. ¿A quién le está hablando Dios? ¿Cuál es el contexto? ¿Está hablando a las naciones o le está hablando al hombre? Mi querido amigo, mi querida amiga, hasta aquí hemos llegado con Lucas capítulo 4, ¿sí? Que Dios bendiga, tenga un gran día de trabajo, y un gran saludo para todos. Bendiciones.